Damos la bienvenida al doctor Carlos Castro. Él es profesor eméritus de la Universidad de Cuenca, miembro de varios colectivos ciudadanos como el Cabildo por el Agua. Quisiéramos, doctor Castro, tratar sobre algunos temas que se van volviendo tendencias aparentemente fuertes en Ecuador. Varios organismos internacionales, entre ellos en un informe específico sobre Ecuador, el Banco Mundial habla de las opciones para la etapa post-petrolera de Ecuador y hace énfasis en áreas de agricultura, de turismo y minería. ¿Qué oportunidades y qué amenazas se enfrentan ante estas posibles ramas en el desarrollo de Ecuador en el mediano plazo? Gustavo, mire, siempre las alternativas del desarrollo del país van ligados a las concepciones que se tenga sobre lo que es efectivamente el desarrollo. Y eso no está al margen de del régimen económico que se proponga un gobierno. Y claro, desde el punto de vista de un concepto neoliberal de la economía, pues en el escenario está considerado el tema de la extracción minera, pero vea usted que ya en términos reales, inclusive para el tema del financiamiento de la caja fiscal, apenas son 200 millones de dólares los que contribuyen, ¿no?, la minería al erario nacional. Quinta parte de lo que los cuencanos y cuencanas tributamos en un mismo ejercicio fiscal. De manera que no se justifica la minería por el lado de los ingresos fiscales, y peor en cuanto a la destrucción que genera para la naturaleza. De forma que no es una alternativa a la extracción minera, pero sí lo es el tema, por ejemplo, de la agricultura, porque creo yo de que estamos ya 2 décadas de abandono de políticas agrarias, y sobre todo en ese ámbito hay que discutir por qué línea puede desarrollarse el país. Y nosotros siempre hemos señalado la necesidad de que se desarrolle por la vía de la economía campesina, familiar, comunitaria, y para ello inclusive se propuso la necesidad de que se pueda expedir un código orgánico de soberanía alimentaria basada fundamentalmente en la pequeña y mediana producción, que es la que efectivamente se preocupa de producir para la alimentación interna. No está ligada al tema solamente de las utilidades por la agroexportación o la agroindustria, y es la que ha sostenido a la población ecuatoriana. De tal manera que sí, en el ámbito de la agricultura hay que volver los ojos al campo y en la línea de la economía campesina, familiar, comunitaria. Y por otro lado, en el caso del turismo, como no, creo que es importante desarrollar el turismo a partir de las comunidades. El Ecuador es una potencia turística. Lo que pasa es que no se ha establecido un programa sustentable para desarrollar esa actividad. Hay sitios turísticos que carecen de información. Falta por hacer todo en materia turística en el país. Infraestructura de turismo, tenemos nosotros un potencial inmenso en nuestras playas, y vea usted otras playas menores en extensión que sin embargo disponen de la infraestructura necesaria, favorecen el desarrollo de la actividad. Entonces, en nuestro país sí, la agricultura y el turismo es una opción válida para el desarrollo nacional, pero desde la óptica, ¿no es cierto?, de los intereses de los sectores más necesitados y mayoritarios de este país. Vayamos por esa tercera vía tan controversial, el de la minería. ¿Cómo ve las cosas usted aquí en nuestra zona? Hay múltiples denuncias de minería ilegal que vienen de los más distintos sectores y en los cuales hace énfasis el gobierno, siempre contrastándolo con un cierto maniqueísmo con la minería concesionada. Está la minería concesionada, que está generando gravísimos problemas en varios cantones azuayos, particularmente el cantón Zig-Zig. Y hay también problemas con tráfico de tierras que amenazan a ecosistemas frágiles en la zona. ¿Cómo ve usted la situación general? Bueno, mire, Gustavo, el Estado ecuatoriano conoce, y el gobierno nacional de turno tiene toda la información en dónde está radicada la minería ilegal.
y usted puede ver inclusive datos de la ubicación de la minería, incluso en los documentos que preparó el gobierno para sustentar el tema de las preguntas de la consulta nacional. Pero además de eso, en los documentos oficiales del Estado existe información de provincias, cantones, parroquias, zonas donde está ubicada la minería ilegal. La pregunta es por qué no actúa en forma decisiva el Estado o los gobiernos de turno y dejan que se desarrolle la actividad minera ilegal con franca destrucción a las fuentes de agua y ecosistemas frágiles. Nosotros como Cabildo del Agua hemos exigido una actuación decisiva del Estado y del gobierno, y conociendo toda la información, sin embargo, no actúan. Yo pienso que a veces es un tema de manipulación política porque no se interviene en la minería ilegal para constantemente utilizar la referencia de la minería ilegal en favor de la llamada minería legal, que es también destructiva, como el caso que nosotros hemos planteado referente a las condiciones de si se hace explotación minera en páramos, de por sí esa actividad implica destrucción de páramos, destrucción de fuentes de agua, afecta a las zonas de recarga hídrica. Es imposible concebir una minería en páramos, en fuentes de agua que no afecte a las mismas. Peor en circunstancias en que nosotros hemos atravesado situaciones de estiaje donde demuestran que cada vez el tema de la lluvia es más escaso. Y fíjese usted, vamos a atravesar nuevos periodos de estiaje. El cambio climático, el colapso global del clima es una cosa grave a nivel mundial y sigue tosudamente las empresas mineras solamente mirando sus pequeños intereses y algún pequeño círculo de la sociedad ecuatoriana. De forma que seguimos nosotros enfrentando esta situación. Esperamos que el juez se pronuncie sobre el tema de un último escrito que presentó para que se haga respetar la sentencia de la Corte de Justicia de Cuenca en torno al orden en que tiene que ejecutarse esa sentencia sobre esa acción de protección que formularon las comunidades campesinas de la SUAY y sectores vinculados al tema de los sistemas comunitarios de agua. Y aún esa resolución del juez no se ha dado, que es el que tiene que ejecutar la sentencia. Ha corrido traslado tanto al Ministerio del Ambiente, a Etapa, que tienen que pronunciarse, pero nosotros seguimos exigiendo dos cosas. Primero, el cumplimiento ordenado de esa sentencia. Aquí no puede burlarse una sentencia de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY. Y, por otro lado, que esa consulta ambiental se ajuste a los parámetros establecidos por la Corte Constitucional y, sobre todo, no vamos a permitir que a Cuenca se le soslaye de esa consulta ambiental, porque la Constitución habla claramente, la comunidad afectada, y la Corte Constitucional dice que debe interpretarse en términos amplios la comunidad afectada. Aquí la principal comunidad afectada por la posible explotación minera en Quimsacocha es la población de Cuenca, la ciudad de Cuenca, los diferentes sistemas comunitarios de agua, las comunidades campesinas que utilizan esa agua. De forma que la consulta ambiental no puede hacerse a grupos estrechos de ciertos círculos mimados a quienes se les trata de comprar sus conciencias, sino tendrá que darse a la ciudad de Cuenca, a la población de Cuenca afectada, y las autoridades en ese sentido tendrán que ponerse a la cabeza para atender esta situación. Pero no vamos aquí a permitir consultas truchas, amañadas, donde simplemente se haga un bypass a la Constitución, la ley, ¿no? Desgraciadamente tenemos un Ministerio del Ambiente que es un ministerio que está ligado fundamentalmente a los intereses mineros. Son autoridades venales que efectivamente no se compadecen con la aplicación de las normas constitucionales, los dictámenes de la Corte y lo que establecen las leyes. Y en cuanto a la minería concesionada, aquella que está generando graves problemas en diversas zonas del país, en varios cantones aquí en la provincia de El Azuay, y aquella también que está sujeta a la opinión de la gente a través de consultas. En este caso, quizá la más visible, Quimsacocha, que se encuentra todavía en una verdadera puja, apoyada por el gobierno, la compañía minera, y en contra de decisiones soberanas que se han tomado en cantones como Girón y Cuenca,
potencialmente afectadas por este proyecto? Bueno, mire, nosotros seguimos advirtiendo cómo la empresa minera, en contubernio con las autoridades de gobierno, el Ministerio del Ambiente, inclusive con la actuación por allí descarada de la primera dama de la nación, la esposa del presidente de la República, continúan en esta actividad de querer conquistar conciencias, de querer legitimar la presencia de la empresa minera, de tratar de quedar simpáticos ante la ciudadanía para poder legitimar su presencia y pretender obtener la venia de la ciudadanía frente a la explotación minera en Quimsacocha. Sin embargo, ya hay un pronunciamiento clarísimo de la población de Cuenca expresada en la consulta popular que debe respetarse. Y existe una sentencia de la Corte Provincial de Justicia que debe también respetarse. Señalaba justamente en la anterior pregunta que no podemos permitir que se soslaye, se deje fuera a Cuenca como la principal comunidad afectada, se le deje al margen de la consulta. Pero lo curioso es que aquí existe ya un pronunciamiento. La pregunta es, ¿cómo se compatibiliza el tema de una nueva consulta ambiental que se quiere realizar, soslayando a Cuenca, cuando Cuenca ya se pronunció planteando, ¿no es cierto?, el tema de la prohibición de la explotación minera, fase que aún no se da, y la pregunta de la consulta justamente estaba destinada a anticiparse al tema de la fase de la explotación minera. Nosotros hemos sostenido con claridad cuál era el espíritu justamente de la consulta. Y al margen del tema de las temporalidades, existe un pronunciamiento de la comunidad cuencana, que eso la empresa debe observar, y las autoridades del gobierno. Si persisten en esta situación y si consideran que quieren avanzar en la consulta ambiental, pues tendrá que interponerse en diferentes acciones, acciones por la vía legal como también acciones de carácter de resistencia social, y en materia legal tendrá que proponerse una nueva acción de protección, porque así dice la propia Corte Constitucional en cuanto a la violación de la ejecución de esta garantía de la consulta ambiental. Tendremos que interponer todas las acciones necesarias. De forma que esta es una lucha que continúa, y yo creo que cada vez se va advirtiendo a nivel nacional que en todo el territorio nacional las comunidades están conscientes de la situación, las diferentes ciudades. Cada vez hay más sectores que defienden la necesidad de conservar la naturaleza, de preservar nuestra riqueza natural, de poner énfasis en precautelar la naturaleza justamente para poder desarrollar el turismo, poder desarrollar las actividades económicas. El colapso está Este generando... intento, doctor Castro, de tratar de nulitar la consulta de Girón, ¿en qué ha quedado? ¿Cuánto ha avanzado? Bueno, mire, eso va a resolver la Corte Constitucional, pero esa es una brutalidad jurídica. O sea, ya llegan, Gustavo, al extremo. Es francamente risible. Causa una verdadera preocupación de que se abuse de la posibilidad de acudir a organismos constitucionales para solicitar, imagínese usted, la nulidad de algo que ya se ha dado. ¿Cómo es posible que se pretenda declarar la inconstitucionalidad de algo que está declarado ya la constitucionalidad? Que hubo un dictamen ficto, pero eso dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Está ejecutada, está expresada una voluntad popular. Si la Corte Constitucional, en el supuesto no consentido, permitiese dar paso a una declaratoria de inconstitucionalidad de una expresión ya manifestada por el pueblo de Girón, créase que sería realmente algo que indicaría que el Estado de Derecho ha terminado en este país. Pero la Corte Constitucional entiendo que no permitirá que pase semejante absurdo, propio de mentes calenturientas que consideran con su espíritu neocolonial que en el país se puede asaltar cualquier cosa, que en el país se puede pedir cualquier cosa, que se puede tomar el pelo a los jueces, a la Corte Constitucional. Típica actitud de los neocolonialistas, de estos filibusteros que creen que nuestro país es un país todavía colonial o que se le puede seguir tratando de esa manera. Pero eso no pasará, Gustavo. Jurídicamente, esa es una barbaridad, esa es una rueda de molino, querernos engatusar. Y por lo tanto, esperemos que la
que pase realmente la audiencia con los diferentes amigos que se han formulado en cantidad sobre ese tema y que la Corte Constitucional realmente les dé un no rotundo y que les ponga en su sitio, Gustavo, porque es demasiado el abuso de estas compañías extranjeras pretendiendo Se sorprender a las autoridades. manipulan temas como esto de la responsabilidad social por parte de las mineras, convertida, hoy aprendíamos el término con un experto en greenwashing, un lavado de rostro, la utilización de herramientas cuestionables para trabajar, tratar de influir en autoridades, en influencers, incluso en periodistas o medios de comunicación. Pero hay muchas herramientas que se vienen utilizando y entre ellas quisiéramos tratar este del tráfico de tierras en ecosistemas frágiles que fueran materia de una denuncia en un comentario suyo. Bueno, es preocupante, Gustavo, que la ambición de ciertas personas, de ciertos grupos, lleve a traficar tierras, inclusive en ecosistemas frágiles. Una cosa es que se puedan tramitar adjudicaciones de tierras baldías del Estado, en virtud de que sí, pues existen varias disposiciones, tanto en el Código Civil como en leyes agrarias, que señalan que las tierras que carecen de dueños son de propiedad del Estado. Pero hemos de entender que el Estado no puede adjudicar simplemente o permitir que se trafique o que se pretendan hacer posesiones con actividades que justamente van en desmedro de los ecosistemas frágiles y que para justificar la posesión agraria de 5 años se pretenda hacer agricultura en páramos, avanzar con la frontera agrícola, en destruir en definitiva páramos, fuentes de agua. Eso no permiten las leyes. Entonces las autoridades tienen que parar esta situación, parar esta situación. Hay zonas de lo comunitario y de lo público que tienen que respetarse. Y ahora aparecen personas que quieren apropiarse de la tierra, sorprender al Estado con trámites de adjudicación, y para ello hacen construcciones, cercan los páramos, siguiendo en la línea, Gustavo, de la apropiación privada de páramos, que ha sido una historia cruel en nuestra provincia. De forma que estamos ante una nueva avalancha de esa situación y las autoridades Está pasando esto actualmente, hay evidencias. bueno, efectivamente usted denuncia ya por las redes sociales, pero Gustavo, si usted revisa la historia, ha habido toda una historia de apropiación de los páramos, de apropiación de lo público, de lo comunitario. Personas que no estaban ligadas a la tierra y aparecen como nuevos terratenientes en el páramo. Es preocupante, Gustavo, esa historia que fue denunciada por la prensa en la ciudad de Cuenca. Recordará usted con las corruptelas que se dieron en el INDE, en la subsecretaría del Ministerio de Agricultura, a través de la cual se dieron adjudicaciones, una verdadera privatización de los páramos, cercamiento de los páramos. Y allí usted tiene, pues, territorios frágiles que deberían ser conservados, pero hoy no es posible que se pretenda, en base de querer tener posiciones de última hora, a querer actividades que van justamente en desmedro de zonas que deben ser protegidas, y las autoridades deberían tener en consideración esta situación e impedir un Hay tráfico de tierras. demasiadas, múltiples razones para mantenernos alerta. El tiempo, nuestro permanente enemigo, doctor Castro, no nos deja sino un pequeño espacio para comentar sobre el tema de la vicepresidenta, relevante para el país, relevante para la región y para todos los ecuatorianos. La vicepresidenta y ese intento frontal del gobierno de desconocer ese derecho del encargo del poder para no tener una nueva situación de un presidente candidato. De Gustavo, iba a decir dos cosas al respecto. Primero, gravísimo que en el país continúe la situación del respeto a la seguridad jurídica, del respeto a la inconstitucionalidad, y que se pretenda adoptar, adaptar o tratar de encontrar alguna norma, algún resquicio para legitimar una decisión política, una preocupación política o un querer político del gobierno de que la vicepresidenta no asuma la presidencia de la República en caso que el actual mandatario se anime efectivamente a candidatizarse para correr por la presidencia de la República.
buscar una norma, un subterfugio legal o judicial para respaldar una decisión, una voluntad, para tratar de componer algo que no se previó inicialmente, me parece fatal, Gustavo. Yo me pregunto, ¿cómo nosotros vamos a seguir construyendo institucionalidad en el país? Si se dan estas situaciones en cada momento, o sea, se quiere, se pretende en definitiva dar interpretaciones antojadizas, coyunturales, del momento para tratar de satisfacer la voluntad política o un interés político de un personaje, de un partido. Eso no es posible. Para mí es lamentable esa situación. Y luego, si hoy se hace eso, mañana se podrán seguir haciendo otras cosas y vea usted entonces que se puede, la arbitrariedad avanza desde los temas constitucionales, de las secciones penales, se buscará la impunidad, en fin, el atropellamiento. ¿Cuándo va a salir en nuestro país esta situación? De forma que a mí me preocupa esos intentos de forzar el ordenamiento jurídico y de tratar de acoplar al derecho, al ordenamiento jurídico, a una voluntad política, cuando es al revés. La política tiene que subordinarse al derecho, Gustavo. Bien, queremos agradecerle mucho por habernos acompañado, doctor Castro. Gracias, Gustavo, a usted y a la distinguida audiencia. Declaraciones del doctor Carlos Castro Riera, él es profesor emeritus de la Universidad de Cuenca, miembro del colectivo Pro Defensa del Agua y también de otro colectivo en defensa de los intereses de la provincia de La Suay.